15, 20 metros me disparan. Pero yo no sentí el disparo, fue como, sentí primero como una corriente que me recorrió todas las piernas y caí al suelo. Así lo llevan. Esto es Colina, mira. Durante un año el caso de Carlos Astudillo se mantuvo en silencio. Es un caso terrible, un caso de violación de derechos humanos flagrante, ¿ya? En que un agente del Estado, en concreto en este caso un funcionario del Ejército, un funcionario especializado, dispara con munición de guerra por la espalda a Carlos Javier. ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo pueden hacer esto, loco? A 2 años de la agresión sufrida por Carlos, el único imputado continúa en sus funciones dentro del Ejército de Chile. Se entregó de forma voluntaria a la Fiscalía y se convierte en el primer militar imputado por una causa de violación a derechos humanos. El imputado no negó haber disparado en contra de Carlos Javier. No resuena en ninguna parte. Las responsabilidades que ha tenido el Ejército también en este estallido, en las víctimas que ha dejado. El caso de Carlos Astudillo es un ejemplo de la lentitud dentro de los procesos judiciales en Chile. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha dictado una sentencia o condena contra el funcionario del Ejército. Es el sábado 26 de junio de 2021. En la intersección de calle Font con General San Martín, en la comuna de Colina, se realiza una reconstitución de escena. Han pasado 615 días del estallido social que remeció a Chile, pero también 615 días desde que Carlos Astudillo recibió un disparo en su fémur que casi le cuesta la vida. Antes del 18 de octubre tenía una vida bien normal. Había egresado de Administración Pública y Ciencias Políticas de la Universidad de Talca. Estamos en la gobernación de Chacabuco, al frente de la Plaza de Colina. El día 20 de octubre, en este preciso lugar, fue donde los militares me dispararon, donde los militares me arrastraron por la calle y me entraron a la gobernación. Y bueno, fue donde se difundió este video que se hizo viral, fue bastante brutal, impactante, donde me suben ensangrentado, inconsciente y a la rastra a la ambulancia. Mira, así quedó. De hecho era un contexto súper familiar, habían niños en la plaza jugando. Y en eso del transcurrir de como de las 5:15, comienzan los militares a disparar desde la gobernación. A mí también me llegó una esquirla, un perdigón aquí en la zona pélvica. Y ahí en eso yo veo que empezamos todos a correr y ahí yo me pierdo de Carlos. Después un amigo me dice, oye, bueno, el Carlos, tu amigo, anda a verlo, le dispararon. Escucha dentro de todos los disparos un ruido muy fuerte, miro hacia arriba y traen arrastrando a Carlos, que después yo me entero que es Carlos, en el momento no sabía, y lo ingresan a la gobernación como cualquier cosa, ni un animalito se merece que lo arrastren de esa manera herido. Pero este fue el primer disparo que se percutó y fue con bala de guerra, que tiene un casquillo, así un casquillo, y lo que te percuta es como así, ¿cachai? Es grande, bien potente. El Ministerio Público inició una investigación contra el cabo Pedro Lavín Villalobos, del Regimiento de la Brigada de Operaciones Especiales Lautaro del Ejército de Chile, en Colina. El 21 de octubre se convirtió en el primer militar formalizado por violación a los derechos humanos durante el estallido social. Ese mismo día, la familia de Carlos presentó una querella. Sin embargo, el proceso judicial se ha extendido más de lo esperado.
Yo creo que cuando todo eso termine, o sea, ahí hay como una tranquilidad también para nosotros como papás, como familia. No sé cuánto va a demorar, porque ha sido muy lento, no tuvimos cambio de fiscal, se avanzó algo que no se había avanzado más de un año. En la reconstitución de escena en la Plaza de Colina vemos a Jimena Young, la fiscal que desde abril de este año está a cargo de investigar las circunstancias del ataque que sufrió Carlos. Antes, la agresión fue investigada durante 1 año y 6 meses por la fiscal Marcela Adasme. Su gestión a cargo del caso fue negligente, ya que no tomaba diligencias, no se reunía con mis abogados o no asistía ni presencial ni virtualmente a algunas reuniones. Al final aplazó el proceso y aparte jamás le tomó la gravedad de los hechos. Carlos Javier le expresó su malestar en cuanto a los tiempos de la investigación, pero por sobre todas las cosas le manifestó su frustración porque él sentía que no había sido escuchado por la Fiscalía. El Ministerio Público no había tomado contacto con él, específicamente a más de un año de ocurridos los hechos. Al menos en 3 ocasiones, la fiscal Marcela Adasme extendió el plazo de su investigación, según la parte querellante, sin lograr nuevos antecedentes. Yo he sentido que si yo no he estado presente, presionando incluso a mi abogado, a la PDI, a Fiscalía, esto no avanza. Él sentía que la investigación no avanzaba. Veía con ofuscación que las diligencias que proponíamos también habían sido rechazadas, muchas de ellas por parte del Ministerio Público. Incluso organizaciones observadoras de derechos humanos como Amnistía Internacional han tenido una crítica a la gestión realizada por el Ministerio Público en el caso de Carlos. El caso de Carlos Astudillo, que es el que está menos avanzado. La verdad, el caso de Carlos, porque pasó mucho tiempo en la Fiscalía sin hacer mucho y hace poco hubo un cambio de fiscal y esta fiscal ha estado más activa y estamos esperando, ojalá, una reformalización en el corto plazo. Consultamos vía transparencia a la Fiscalía Nacional sobre las posibles razones de la falta de avance en estos casos. Falta de equipos investigativos especiales de derechos humanos. PDI solo cuenta con un equipo investigativo de derechos humanos que se encuentra en la región metropolitana. La demora en la realización de pericias de Estambul. Todo lo anterior en el contexto de la emergencia sanitaria global provocada por la pandemia COVID-19, lo cual produjo, por ejemplo, suspensión de audiencias. La diferencia habría sido sustancial tras la llegada de la fiscal Jimena Young a la causa. Apenas asumió el cargo, solicitó audios, interceptación de números telefónicos, fichas médicas completas y exámenes con sus respectivos resultados. Con el cambio de fiscalía, sin nada, hemos podido notar objetivamente avances en cuanto a la celeridad en la dirección de la investigación y también en el trato para con Carlos Javier. Nos comunicamos con la Fiscalía Centro Norte vía transparencia para conocer la versión del Ministerio Público. La respuesta fue la prohibición de hablar sobre el caso. Le informo que por el momento no es posible referirnos al caso por el que consulta. Se trata de una investigación vigente con diligencias en curso y tenemos prohibición de entregar antecedentes. La fiscal Jimena Young es la misma que logró la formalización del carabinero Sebastián Zamora, quien empujó a un adolescente del puente Pío IX el 2 de octubre del 2020. Todos nosotros, como ciudadanos, somos destinatarios de los derechos humanos y los derechos humanos finalmente son un bastión, una suerte de línea de protección frente a el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, teniendo en cuenta que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, cualquier acción de fuerza que realice un particular contra otro puede ser constitutiva de delito, pero no de violación o vulneración de los derechos humanos. En el caso Pío IX, apenas los querellantes dieron aviso de la existencia de cámaras GoPro que registraron el incidente, la fiscal Young ordenó su incautación.
En el caso del ataque sufrido por Carlos Astudillo, la fiscal Jimena Chong fue la que ordenó la reconstitución de Sena y hoy prepara la reformalización de Pedro Lavín por el presunto delito de homicidio frustrado. A pesar de los progresos de algunas causas, durante la pandemia un gran número de estas no han tenido avances. Efectivamente, la pandemia, al igual que ocurre con todo orden de cosas, ¿cierto? Y en general en la tramitación de las causas judiciales y de las investigaciones, ha implicado el retardo y el retraso de la tramitación de las causas. Un elemento que ha dificultado el que se haya avanzado mejor y más rápidamente en verdad y justicia, en esclarecer los hechos de las violaciones, de las graves violaciones de derechos humanos, el estallido social y sancionarlas. No el único, por cierto, y probablemente el más relevante. Porque aquí habían anteriormente problemas estructurales del sistema de justicia, del Ministerio Público y de otros operadores del sistema de justicia respecto de la investigación oportuna y exhaustiva de los casos de violencia institucional, de violación a los derechos humanos. Tenía que ir a una audiencia, no se puede, se posterga por la pandemia, no están los jueces, quizá no está la fiscal, así que se posterga. ¿Cachai? Como todo lo han ido postergando. Principalmente, claro, el año pasado igual se entiende porque al principio nadie sabía cómo era todo esto, pero claro, ya transcurrido todo un año, ya estaban los protocolos. Pero aún así, claro, lo han ocupado como excusa para atrasar aún más el proceso. Una de las diligencias que más tardó en ser aprobada por la justicia fue precisamente la reconstitución de Sena, que se llevó a cabo después de 1 año y 8 meses de la agresión a Carlos. Han transcurrido 20 meses desde que Pedro Lavín me disparó por la espalda. Y han sido meses muy difíciles. He pasado por 16 operaciones, por una deuda millonaria que he tenido que costear por mi familia. Para nosotros como familia es algo muy importante esto que está ocurriendo en estos momentos. La reconstitución de Sena es algo que lo habíamos esperado, ansiado junto con los abogados, los cuales acá me están acompañando, a mí y a mi hijo, mi señora, para que esto sea un aporte muy esencial en la causa de mi hijo, para que realmente se haga justicia y esto se llegue a buen fin. La reconstitución de Sena para Carlos significó revivir todo lo ocurrido la tarde de ese 20 de octubre de 2019. Por parte de Fiscalía se solicitó un aumento de plazo de la investigación. El 5 de octubre de 2021 se reunirán para fijar el cierre de la causa. Ya no puedo andar en bici, el entrenamiento de defensa personal lo tuve que dejar de lado, también el boxeo, todos los ejercicios que hacía. A Carlos le gustaba hacer deporte, le gustaba transportarse en bicicleta y disfrutaba de hacer trekking en los cerros de Colina y salir a caminar. Sin embargo, tras el disparo que recibió hace 2 años, ya no puede realizar actividades tan cotidianas como estas. Tuve 14 operaciones, que estuve entre la clínica Las Condes y la Dávila, 2 meses postrado, también me hacían las quines. Y claro, una vez que salí, continuaba el dolor. Fue como de enero hasta abril, que fue como un dolor siempre así constante y muy agotador. Eran todas las semanas, 1 o 2 operaciones, con ayuno, todo lo que implica una operación. Producto del disparo, Carlos padece de una osteomielitis, una infección que afecta a su fémur y puede ser grave si no está bajo constante supervisión médica. Una infección interna en el hueso, que el día de mañana se puede volver a agudizar y bueno, ahí va del pronóstico a que incluso no se me genere este rebrote, a que sí y que pueda perder hasta la pierna. Ha recibido distintos pronósticos sobre su eventual recuperación.
Le han dicho que si continúa con su tratamiento, podría caminar con ayuda de un bastón y así dejar su silla de ruedas. No, ni desde ese entonces, cuando, claro, mi caso salió en la tele, en todos los medios, cuando se viralizó, no, nunca se habían acercado a mí y a mi familia. La fractura de fémur que le provocó el disparo trajo consigo una serie de consultas médicas y costosos exámenes que Carlos ha tenido que solventar junto a su familia. También la solidaridad de la gente, haciendo bingo, rifa, mis vecinos, mi familia, mis primas han organizado cosas, mis compañeros de la U, y deuda, pues. Claro, todo se ha sostenido a base de endeudarse de acá a un futuro. Solo en operaciones, la familia de Carlos ha tenido que gastar un total cercano a los 150 millones de pesos, monto que ha significado un endeudamiento importante. Para una mejor comprensión, se acompaña el siguiente cuadro que contiene un resumen de los montos de las cuentas clínicas. A pesar de que en el presupuesto del Tesoro Público, anunciado por la Dirección de Presupuestos de Chile en 2021, indicaba que en términos de reparación existe un total de 52.000 millones y medio de pesos a víctimas de violaciones a los derechos humanos. No obstante, nadie ha recibido el beneficio hasta el momento. Carlos Javier aún no puede trabajar, ejercer. Yo quería verlo desarrollarse. Y todas esas son, no sé, pues, frustraciones que te vas llevando en este camino. A pesar de que en la última cuenta pública el presidente Sebastián Piñera anunció un particular compromiso con los derechos humanos, no se ha visto apoyo a casos como el de Carlos. Aunque en diciembre de 2019 el mandatario prometió la ayuda necesaria a víctimas de estos casos, los sobrevivientes se mantienen a la espera. A las víctimas de atropellos a los derechos humanos y estamos en planes de asistencia médica, laboral, social y psicológica a todas las personas que han sido víctimas de atropellos a los derechos humanos o víctimas de los hechos de violencia. A la fecha, los únicos casos que en cierta medida han obtenido asistencia y ayuda son los relacionados a trauma ocular. Casos de lesiones graves como el de Carlos aún no reciben ningún tipo de apoyo por parte del Estado. Durante la reconstitución de escena, Carlos volvió a ver a los ojos a Pedro Lavín, el militar que casi le quitó la vida. Lo más impactante fue haber visto a Pedro Lavín, al militar que me disparó por la espalda. Son muchas las sensaciones que como persona y también como mi familia estamos sintiendo en estos momentos. Es bastante fuerte ver a la persona que casi me quita la vida. El responsable de ejecutar el disparo fue el cabo de ejército Pedro Gonzalo Lavín Villalobos, quien actualmente tiene 38 años. Me pasaron un abecedario y yo a mi mamá le señalé, le iba señalando las letras y íbamos formando las palabras. Y ahí le señalé que fueron le dije, fueron los militares. Y yo lo tenía así como, y ella me dijo, sí, pues fueron los militares. Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se registraron 2.825 casos de violaciones a los derechos humanos. De estos, 2.349 presentaron querella. De esta cifra, 159 son en contra del personal del Ejército de Chile. Según el último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo hay 72 agentes del Estado imputados y 31 formalizados. Los militares no están preparados, digamos, para hacer control de orden público, ¿ya? Ellos no están preparados, ellos están preparados para otras misiones, están preparados para defender la soberanía principalmente del país y también de algunos enemigos internos. Pero esto va más que nada a enemigos que tengan más o menos las mismas capacidades. No sé si en algún minuto han escuchado de las FARC de Colombia. Las FARC son un ejército irregular, pero que tienen las mismas capacidades, incluso algunas capacidades mayores al mismo ejército colombiano. Entonces el ejército se enfrenta a ese tipo de enemigos y están preparados para eso.
En el control de detención, la Fiscalía afirmó que Lavín Villalobos no tenía una justificación para su proceder. Sin embargo, las únicas medidas cautelares decretadas por el juez fueron la firma mensual y la prohibición de acercarse a la víctima. Nosotros, como querellantes, entendemos que los hechos no son constitutivos de un delito de lesiones simplemente graves, sino que es un delito de mayor gravedad, es un delito de homicidio frustrado. Considerando el armamento utilizado para dispersar una manifestación en la que los asistentes no portaban armas, salta la interrogante del enemigo poderoso al que se refería el presidente Sebastián Piñera en la declaración del 18 de octubre de 2019. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. El Instituto Nacional de Derechos Humanos publicó el reglamento de uso de las fuerzas durante el estado de excepción constitucional de emergencias o catástrofes, donde se especifica cuáles son las facultades de las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones. Regla 2. Uso de armas. Regla 2.1. Se prohíbe apuntar con armas de fuego en dirección de cualquier persona o en caso que no sea necesario para el cumplimiento de la misión o tarea. Bajo este reglamento, el INDH concluyó lo siguiente en alusión a la bala de guerra que recibió Carlos Astudillo a manos del cabo Pedro Lavín. Tanto la procedencia del uso de la fuerza como el uso del arma del funcionario militar que disparó a la víctima fueron contrarios a las reglas del uso de la fuerza. Teniendo en cuenta el reglamento mencionado, ¿qué arma era la que estaba usando Pedro Lavín cuando le disparó a Carlos Astudillo? Es un fusil súper versátil que es más que nada utilizado en combate en localidades, que se llama, que cuando estamos en la ciudad hay edificios, hay gente y todo. Eso porque es liviano, es mucho más maniobrable. Pero estamos hablando de un arma letal. O sea, siempre hay que tener muy claro eso, que si yo lo acciono y disparo, le puedo causar la muerte a alguien de inmediato. En la reconstitución de escena vemos a Pedro Lavín reviviendo su accionar del 20 de octubre de 2019, cuando portaba el fusil M4 calibre 5,56 milímetros, conocido por el daño que puede causar en la persona que recibe la bala. La pólvora, al encenderse, produce gases, ¿ya? Estos gases, obviamente, como están en una cámara, producen presión, y esta presión se transforma en fuerza y saca la parte delantera de esta bala, que viene una explosión dentro de la bala, como le llaman ustedes, que es una cápsula. Viene una explosión, se produce la fusión de la pólvora y eso produce gases y esa fuerza impulsa esta bala. ¿Qué hizo el ejército para esclarecer el accionar de Pedro Lavín? Realizamos una solicitud vía transparencia para conocer qué tipo de sumarios hicieron. La respuesta en 2 oportunidades fue la siguiente. Que en el registro virtual interno de la división de personal, utilizado para facilitar el trabajo del personal y el archivo de la totalidad de las investigaciones sumarias administrativas instruidas en la institución, no consta registro de sumarios por concepto de eventuales violaciones a los derechos humanos en el periodo consultado. Lo que es también bastante cuestionable en el caso de las Fuerzas Armadas es que ahí prácticamente no se ha realizado ningún tipo de investigación administrativa, ningún tipo de sumario. Creo que hay 1 o 2 casos muy excepcionales en que sí se hizo, pero en la mayoría de las denuncias, la gran mayoría de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por personal de las Fuerzas Armadas no se hizo ningún tipo de investigación administrativa o de sumario. A diferencia de Carabineros, donde entiendo que fueron más de 1000 la investigación administrativa, uno podrá cuestionar la manera en que se hicieron, pero al menos se realizó algún tipo de investigación administrativa, cosa que en el caso de las Fuerzas Armadas no se ha hecho. Lo anterior indica que Pedro Lavín Villalobos se mantiene en sus funciones de acuerdo a su cargo dentro del ejército, a pesar de figurar como formalizado en el caso. Es fundamental que el Ministerio Público reformalice la investigación por un delito de mayor gravedad. ¿Ya? Actualmente se encuentra formalizado solamente por el delito de lesiones simplemente graves, que en definitiva es el mismo delito que cometería cualquier persona que golpea a otro en el rostro y le fractura una nariz o una pieza dental, para que se entienda este déficit en la calificación jurídica. Luego de intentar contactarnos con los abogados de Pedro Lavín por distintas vías, logramos comunicarnos con Catalina Tuane, quien es abogada del único imputado dentro del caso.
Me gustaría poder contactarme con Nicolás Oxman. Yo soy su socia. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Cuéntame. ¿Qué necesitas? Sí, yo soy la abogada de Pedro. Ya, perfecto. ¿Es todo esto? Nosotros como la causa está vigente y todavía en el fondo quedan diligencias pendientes y todo, preferimos no hacer ningún tipo de declaraciones. ¿Cuál es tu nombre? Yo ahora me estoy yendo, pero... Así que, bueno, nosotros no vamos a... Sí, pero tu nombre para saber con quién hablé. No te escucho nada. ¿Cuál es tu nombre para saber con quién me comuniqué? ¿Aló? 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 ¿Me escuchas? Para saber con quién me había comunicado. ¿Cuál es tu nombre? Catalina Tuane. Ah, perfecto, Catalina. Eso quería saber. Bueno, tú me mencionabas que tú eres la abogada entonces de Pedro Lavín. Junto con Nicolás Oxman. En caso de que el tribunal reformalice a Pedro Lavín por homicidio frustrado, la pena que se le podría imponer va de los 541 días a los 10 años de presidio efectivo. La diligencia clave que determinará la eventual reformalización de Pedro Lavín está condicionada al informe técnico de la reconstitución de escena que debe entregar la Policía de Investigaciones. Sin embargo, pese a que dicha diligencia se realizó el 26 de junio de 2021, aún no se entrega el resultado del peritaje. El día 12 de agosto se realizó una junta en la cual participaron distintos sobrevivientes. Aquí conocimos a Juan Francisco Alarcón, quien dice haber sido torturado por un grupo de militares al interior de la 6ª División del Ejército de Chile en Iquique, región de Tarapacá. Fueron torturas al interior del recinto militar del Ejército en el sector Cabancha. Ahí durante alrededor de 2 horas fui torturado con sesiones de tortura por distintos efectivos militares. O sea, el proceso está en investigación. Juan Francisco Alarcón presentó una querella el 30 de octubre de 2019 ante el Juzgado de Garantía de Iquique, donde se solicita al Ejército lo siguiente. Individualización de los funcionarios militares que se encontraban en la 6ª División del Ejército. Sin embargo, a la fecha, la causa no ha avanzado. El único identificado como uno de los participantes de los actos por la parte querellante es el cabo segundo del Ejército, Carlos Barraza Tapia. La investigación aún se mantiene en curso sin ningún formalizado. Me siento un afortunado porque poder haber sobrevivido a que los militares te dispararan con ese calibre y ese mismo día murió mucha gente a manos de los militares, ese día 20 de octubre. Murió gente calcinada que después la encontraron con perforaciones, el mismo Romario Veloz, La Serena, el día 21 Manuel Rebolledo, que lo atropellaron los militares. Un sinfín de casos a lo largo de todo Chile en que el caso fue adverso para las personas, no sobrevivieron. Y claro, yo pude haber sido uno más de esa enorme lista. Un día después de lo ocurrido con Juan Francisco Alarcón, conoceríamos uno de los casos más emblemáticos de la revuelta. El 20 de octubre, mismo día en que el militar Pedro Lavín le disparó a Carlos Astudillo en Colina, Romario Veloz murió a causa de un disparo perpetrado por militares en La Serena. Yo dije que no iba a llorar hoy día, pero es imposible no llorar, porque yo veo que pasa el tiempo y no se hace nada por mi hijo. Mientras que el general Morales dice, se va a realizar, aquí está, hemos puesto a disposición de la justicia toda la información para establecer los hechos. Y yo le pregunto a este general Morales, ¿de qué hechos estamos hablando? Si ni siquiera han permitido hacer un sumario. No han hecho ni un sumario y me vienen a decirme a mí que han puesto toda la disposición. Y no entiendo por qué no están dando la cara aquí estos militares. De verdad que lo encuentro una falta de respeto e inhumano atroz. ¿Por qué no vienen a dar la cara?
Sin embargo, el caso de Romario Veloz logró lo que muchos otros no. El capitán de ejército José Faúndez Fuenzalida, a cargo de dar la orden de disparar durante la jornada del 20 de octubre en La Serena, fue formalizado y dejado en prisión preventiva. Pero, ¿qué ocurre con otros casos? De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio Público, a enero de 2021, este organismo contabilizó un total de 8.581 casos, de los cuales 3.050 han sido cerrados. Además, según datos entregados por Fiscalía vía Transparencia, al 1 de agosto de 2021 se han formalizado 137 agentes del Estado, 25 acusados y 13 condenados. Se espera que estos números sigan creciendo en los próximos meses. El instituto tiene una crítica a cómo se han llevado adelante estas investigaciones porque estimamos que en términos generales no se han priorizado, que ha faltado capacitación a los profesionales que realizan estas investigaciones, tanto el Ministerio Público como de otros órganos auxiliares, que falta personal, que en muchos casos se han cerrado las causas sin que se cumplan con los propios criterios de la Fiscalía Nacional en cuanto a los requisitos que deben cumplirse al menos para que haya una decisión de no perseverar. La fase de investigación es muy lenta, de acuerdo a lo que hemos hablado con Fiscalía. También hay poca cooperación de las instituciones involucradas, muy poca, tanto de carabineros como de militares, lo que claramente obstaculiza que la investigación avance. Entonces, llegar a un juicio oral es algo muy complejo. El proceso vivido por víctimas y sobrevivientes no solo se ajusta a lo judicial, sino también a un alto costo económico. En este sentido, surge como una necesidad una medida compensatoria como lo es la Ley de Reparación Integral. Sin embargo, esta ley no puede avanzar mientras poderes estatales no participen de forma activa. El proyecto de Ley de Reparación Integral establece un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de las personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de movilizaciones sociales. Se especifica que el objetivo de la ley será perseguir la responsabilidad civil, o sea, una indemnización. Luego de trabajar en la mesa, era fácil darse cuenta que muchas de las medidas reparatorias que nosotros considerábamos como justas y razonables que tengan que estar en el contenido de este proyecto no se iban a poder presentar como moción parlamentaria porque requieren gasto. Y al requerir gasto, requieren el auspicio del Poder Ejecutivo. El proyecto en cuestión fue presentado por la diputada Camila Vallejo y es el que más ha avanzado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En su redacción han participado organizaciones sociales y de derechos humanos y también ha sido apoyado por víctimas del estallido. Al señor Piñera, al señor Chadwick, Blumel, Iturriaga, Rosas. Ellos son los principales criminales de lesa humanidad que hoy día a mí y a muchas otras personas nos tienen en silla de ruedas, nos tienen sin nuestros ojos, incluso sin nuestros familiares. Y en lo personal no voy a descansar hasta que todas las personas que sufrieron violaciones a derechos humanos tengan justicia. En octubre se cumplen 2 años desde que se abrió la causa judicial de Carlos Astudillo y con esto se termina el plazo solicitado por la Fiscalía para investigar. Sin embargo, la fiscal Jimena Chong solicitó una audiencia para extender el plazo de investigación, ya que están a la espera del informe técnico de la reconstitución de escena llevada a cabo en junio de 2021. Nosotros estimamos que con el mérito del informe que evacúe a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, el Ministerio Público ya se encontraría en condiciones de poder reformalizar la investigación por un delito de mayor gravedad. ¿Ya? Y en este sentido, cambiando la calificación jurídica, los cargos imputados, el Ministerio Público ya quedaría habilitado a presentar una acusación por un delito más grave y que se ajuste de mejor manera a la realidad de cómo ocurrieron los hechos. Con los tiempos que estamos acostumbrados de los tribunales de justicia, sobre todo de Fiscalía, estamos a la espera, esto ha sido muy lento y esperemos que
Esto se zanje de acá ya a octubre, que se van a cumplir 2 años desde que me dispararon. El caso de Carlos es solo uno entre tantos otros de personas a las que el estallido social en Chile les cambió la vida. Mientras que la persona acusada de dispararle se mantiene en libertad, Carlos, durante estos 2 años, ha clamado por justicia en una espera que parece eterna.